6:43. Andrea ya está con su invitado de nuestra sección, dispuesto a contar, Andrea. Sí, señor, seguimos con nuestras historias humanas. Fíjese que Julio Roberto Gómez lleva 32 años al frente de la Confederación General del Trabajo, CGT, y acaba de ser reelegido. Ocupó durante 9 años un puesto en el Consejo Directivo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Actualmente preside la Alternativa Democrática Sindical de las Américas y hace 15 años estuvo en grave riesgo de morir por un problema hepático. Julio Roberto amanece hoy con Noticias RCN porque está dispuesto a contar. Doctor Gómez, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenos días. En febrero de 2003 usted fue titular de las noticias porque estuvo en grave riesgo de morir. ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, yo venía padeciendo de algunos dolores abdominales debido a algo que se descubrió en ese momento, eran unos abscesos biliares. Cálculos al hígado, como se le denomina popularmente, que me tuvieron al borde de la muerte. Es decir, yo creo que hoy soy fruto de un milagro. Dios, el doctor Héctor Cure Bulice, mi médico, y las cadenas de oración y de afecto de la familia, de los amigos, y lo digo también con mucha humildad, del país. Del país. Ya vamos a hablar un poco más de ese tema. Los periodistas recordamos cuando el desaparecido ministro de Protección Social, Juan Luis Londoño, pidió una oración precisamente por su salud. Fue el mismo día que él perdió la vida en un accidente aéreo. Veamos. Les pido una tarea de solidaridad importante. Julio Roberto Gómez está muy enfermo. Le cogió un problema en el hígado, le dio unos abscesos que se le reventaron antier. Y ha estado entre la vida y la muerte. Por favor, haga un esfuercito por pasar por el hospital militar y acordarse de la mujer y el par de hijas. ¿Cómo recuerda eso hoy, Julio Roberto? Bueno, yo recuerdo en medio de una confusión, yo salía del estado de coma, veía las noticias muchos días después y decía, bueno, pero yo veía el funeral del doctor Juan Luis Londoño, y yo decía, pero yo soy el que estoy enfermo, ¿qué clase de noticia es lo que yo estoy viendo? Y en efecto, él muy generosamente le pidió a la gente que oraran por mí, que me visitaran, que estuvieran muy pendientes. Teníamos controversias muy duras por la posición que él tenía respecto de unas situaciones de seguridad social en el país, pero teníamos una enorme amistad y un profundo respeto, de tal manera que muy triste la noticia del doctor Juan Luis Londoño, y bueno, aquí fruto de ese milagro. Usted ha dicho que Dios y las oraciones lo salvaron, pero seguramente también un tratamiento médico. Ya usted mencionaba a su doctor. ¿Cómo fue ese proceso de recuperación, todo lo que le tocó afrontar? Bueno, la verdad es que a mí las noticias que me dieron en el hospital militar era que iba a ser un tratamiento muy prolongado, que iba a ser demasiado lento, un dren que tenía en el estómago me llevó a una situación en donde decían, bueno, por ahí 120 días para una recuperación. La verdad es que más o menos al mes estaba levantado, al mes y medio estaba trabajando. 2 meses después estaba viajando a Europa, las diferentes actividades que tenía, y fue un proceso increíble de recuperación, porque además en el estado de septicemia en que me vi abocado, hubo unas fisuras en los pulmones que sanaron de una manera milagrosa, ese es el término. Bueno, para que hablemos un poco más de este tema, que entendamos sobre todo qué es lo que usted padeció, invitamos al gastroenterólogo del Hospital de la Policía, Hernán Ballén. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Con mucho gusto, Andrea. Buenos días, doctor. La primera pregunta para muchos, ¿qué es un absceso hepático? Un absceso hepático, ¿qué es? Simplemente eso, un absceso dentro del hígado, ¿sí? Es una colección de material purulento, de pus en el hígado. ¿Hay forma de evitar un absceso hepático? Porque aquí el doctor Julio Roberto decía, son como cálculos, y uno para los cálculos renales le dicen, tome mucha agua, pero ¿esto hay forma de evitarlo?
Digamos que el absceso es consecuencia de algo. Es la infección que llega allí desde otro sitio generalmente. En muy contadas ocasiones es primario. Entonces, como le pasó al doctor Tulio, inició en una infección secundaria a cálculos biliares. ¿Sí? Entonces, lo que podemos evitar de pronto son los cálculos con dieta, pero es muy difícil, ¿cierto? Entonces es consultar a tiempo cuando hay estos problemas para evitar que llegue a complicaciones mayores, como una de ellas es el absceso hepático. Usted dice consultar a tiempo, pero entonces, ¿cuáles son esos síntomas a los que debemos prestarle atención? Generalmente hay molestias, especialmente cuando consumimos grasas. Dolor debajo de la costilla derecha, molestias, incomodidades que muchas veces son tan pasajeras que creemos que fue algo que nos cayó pesado y pasó. Pero generalmente esa es la forma como inician las molestias de cálculos. Juan. Sí, Andrea, le quiero preguntar a Julio Roberto que sí es cierto que él vio ese túnel de la muerte del que hablan algunas personas cuando están a punto de irse del mundo. Bueno, yo creo que el origen también tiene que ver mucho en desórdenes alimenticios, comer a deshoras, comer bajo estados muy grandes de estrés, y yo creo que una alimentación sana, ojalá cero grasas, es fundamental para esto. Esto jugó un papel fundamental en mi recuperación, pero hay que recomendarle a la gente fundamentalmente que procuren superar los estados de estrés, y la comida sana es fundamental. Y bueno, un tratamiento médico adecuado, hay que ir al médico preventivamente y no cuando ya estamos al borde de la tumba, porque eso de estar uno 19 días en coma para la familia y para los amigos tuvo que haber sido muy duro. Pero lo que le preguntaba Juan, ¿sí vio esa luz, como dicen, al final del túnel? Eso sí. Bueno, yo no ¿sí vi sucede? el túnel, yo quiero decir que yo dije, si esto es la muerte es muy tranquila. Yo estaba era como en un banco de nubes y había mucha vegetación, habían muchos frutales, eso fue lo que yo vi. Y tuve la oportunidad, como está en el hospital militar, por esos días fue el atentado en el Nogal, tuve la oportunidad como que de flotar, ver lo que estaba pasando en el hospital. Es una experiencia, yo diría, maravillosa desde el punto de vista personal. Sí. Miedo en ningún momento. En ningún momento. Dolor en ningún momento. Muy Dije, bueno, tranquilo, pues si esto es la muerte, entonces bienvenida en el momento en que corresponda. Doctor Julio, doctor Bayén, gracias por estar aquí en Noticias RCN. Con mucho gusto. Muchas gracias Andrea, a ustedes. que esté muy bien. Como siempre, Juan está dispuesto a contar, nos deja enseñanzas, comer bien, estar tranquilo, escuchar al cuerpo. Ahí va.